Muy buenas, con vosotras la loca de los stencils. Sí, lo sabéis, me encantan los stencils. Estos concretamente son de Amazon, os dejaré el link en la cajita de descripción porque son bastante económicos y vienen un montón en un pack. Vale, pues elijo de todos esos uno de ellos para hacer el fondo. Mezclo la pasta transparente, en este caso era de craquelar, pero bueno, era porque la que cogí primero. Pasta transparente y la mezclo con purpurinas varias. Y así creamos un primer fondo que es súper brillante. Independiente de lo que pongamos después, el requisito indispensable de Chris, que es el brilli brilli, ya lo tendríamos cubierto de sobra. Como veis, he aprovechado la pasta para hacer otro fondo en otra CTC que no he terminado, no me he dado tiempo de hacer en marzo, pero bueno, probablemente la aproveche para alguna otra temática. Queda reservada para otro mes. Como veis, me he hecho unos moldes con pasta flexible, que la idea era ponerlos en esta CTC. Uno se ha ido a la otra de reserva y el otro finalmente me dio una locura y ya no fue a una CTC. Ahora lo veréis un poquito más adelante. He ido jugando con los colores de los lindis, bien aplicados con pincel o bien aplicados directamente haciendo fizz. Como el fondo es negro, no se aprecia mucho, pero cuando se mueve, la verdad es que el brillo sí que se ve y ya sabéis que los lindis tienen un brillo especial y espectacular. Recogemos los sobrantes, como veis ahí estoy haciendo unas CTCs, hay unas ATCs que las de arriba azules ya están terminadas, son las que subí como tercera inspiración para el reto de las ATCs de botones. Sí, esos eran los inicios que después han quedado tan coloridos. Vale, yo sigo jugando, sigo dando color hasta que finalmente me gusta. Voy coloreando ese mandala que en principio iba a ir en la CTC y le voy dando pues con dilutions, con sprays, etc. Ya veis que aquí ya he cambiado el chip totalmente. He hecho una corona de brillantes en el centro de la CTC y ahora estos chipboards les estoy dando una capa de gesso negro que me tiene totalmente loca de Cadence, que más que en gesso es un primer que se te pega en los dedos y luego ya no lo quitas. Con lo cual con una pasada prácticamente queda súper cubierto y me encanta. Vale, una vez sequito, pues nada, empiezo a darle con las acuarelas perladas de Fridita. Lo he pasado a velocidad rápida porque estoy ido secando y dando capas, secando y dando capas, hasta que me ha gustado el color. Y esto es un ratito de juego, básicamente, hasta encontrar el tono pues que más me gusta. El fondo, como veis, lo he dejado en azules y morados y el de arriba le he dado un poquito más de primaveral. Ahora añado intensidad en las hojas, que debieran de ser verdes, pero en mi caso son doradas y rosas, porque cada uno pinta lo que le da la gana. Y añado el doradito. Y en la rama central, ahí sí que le pongo verde. Vale, aprovechando que están mojadas, sin poner tinta ni nada, pongo el Ultra High este de WoW y no lo caliento excesivamente, porque así me quedan como si fueran unas gotitas de lluvia y me parece un auténtico espectáculo. Si le diéramos más calor, quedaría como una capa de resina o de glossy. Si no lo calentáis del todo, quedan estas gotitas que a mí me parece totalmente un espectáculo. A mí me gusta y como esa es la misión, pues ya está. Yo os explico lo que he hecho. Vale, como os he explicado antes, he añadido esa corona de brillantes, que aunque no se verán todos, pero yo sé que están, y ahora vosotras también. Una vez pegado, lo que hago es remeter estas flores secas. Os explico, para poder remeter las flores secas sin problemas a lo que es el chipboard, solo le he dado unos puntos de silicona caliente para que me quedara margen para remeter las flores secas. Entonces se pueden ir poniendo sin ningún problema. Ni que se partan, porque son flores secas naturales. Ahora ya busco el sentiment, que es la aventura empieza, porque empieza la primavera, empieza la aventura de las flores.
y ya está, lo pego encima de un trocito de cartón para que coja un poquito más consistencia, porque va a ir pegado en una zona que hay bastante relieve entre las flores, los chipboas y etc. Y va a volar un poco, pues que no se me doble ni se me tuerza. Le aplicaré la cola acetovinílica, que es como la cola block, pero de Fridita, que lo pega absolutamente todo. Y ya está. Doy por terminada esta CTC floreada, brillante y con mandala, que era el requisito de este mes. Os animo a participar porque Chris regala un montón de cosas cada mes para seguir creando Mix Media. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis, like, suscribíos, dejadme un comentario que me encanta leeros. Y ya está, nos vemos en el próximo tuto. Muchos besitos. ¡Mua!